sobre los medios que han sido utilizados para nuestra salvación, es decir, el medio de la salvación. Hemos visto ¿cuántos? Hemos visto propiciación y hemos visto la sustitución. Propiciación y sustitución. Ahora vamos a ver el siguiente. Estamos hablando de los medios para nuestra salvación. El siguiente medio de nuestra salvación, hermanos, es expiación. Este es el siguiente medio que ha sido utilizado para que nosotros podamos llegar al camino de la salvación. Expiación. Ya vimos que la propiciación tenía que ver con que la sangre era rociada sobre la cubierta del altar, y tal vez, hermanos, no solamente tal vez, sino que de alguna manera era una figura de la venida de nuestro Señor Jesucristo y su obra por cada uno de nosotros. Pero ahora veremos el siguiente medio, que es la expiación, que tiene que ver, hermanos, en toda la extensión de la palabra. En el Antiguo Testamento tenía que ver con cubrir. En realidad, hermanos, no hubo expiación hasta que murió Cristo. La verdadera expiación se dio cuando vino nuestro Señor Jesucristo y murió por los pecados y murió por cada uno de nosotros. Los pecados, hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento eran cubiertos por los sacrificios. Y Dios, hermanos, los aceptaba sabiendo que Cristo moriría por los pecados. Aquella forma en la cual se ofrecía sacrificio en el Antiguo Testamento, Dios aceptaba esos sacrificios, tomando en cuenta que en el futuro vendría un sacrificio completamente perfecto, completamente sin defecto, completamente sin mancha, y eso fue solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 3, vayamos a Romanos capítulo 3, y en el versículo número 25, Romanos capítulo 3 y el versículo número 25 dice: a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces se cumple al pie de la letra y se cumple en su totalidad todo el concepto de la expiación, que en el Antiguo Testamento solamente tenía que ver con cubrir. Pero nuestro Señor Jesucristo ya no solamente cubre los pecados, sino que los limpia, los quita, los borra completamente. De tal manera que ahora nuestra salvación, hermanos, hemos sido salvos no solamente del poder del pecado, sino también de los efectos del pecado. Hebreos 9:15. Hebreos capítulo 9 y el versículo número 15. Dice la Escritura: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y no se está hablando de una herencia física, ni mucho menos material. Se está hablando de una herencia que es traducido a una vida eterna. La expiación, hermanos,
tenía que ver prácticamente con la palabra utilizada más en el Antiguo Testamento. Pero la palabra expiación, hermanos, en el Nuevo Testamento, de alguna manera solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo número 2. Y el versículo número 17. Hebreos capítulo 2 y el versículo número 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué dice, hermano? Para expiar los pecados del pueblo. La realidad es que este texto es un texto que hace referencia al Antiguo Testamento, pero es un texto que tiene su complemento o que tiene su cumplimiento con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, dice el texto, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y en Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo número 10, versículos 6, 7 y 8 se menciona en esta segunda oportunidad este término. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué está haciendo el escritor de Hebreos, hermanos? Está tomando la idea principal en el Antiguo Testamento, la plasma en el libro de Hebreos, para darnos a entender, hermanos, que la expiación tiene que ver particularmente o directamente con nuestro Señor Jesucristo y con su obra de expiación. La idea principal de la expiación, hermanos, en el Antiguo Testamento solamente era cubrir, pero no quitar completamente los pecados. La traducción de la palabra expiación en el Nuevo Testamento, hermanos, se traduce a reconciliación. En esa palabra se traduce en nuestro idioma la expiación, particularmente en el Nuevo Testamento. Vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Versículos 9 en adelante. Romanos capítulo 5, versículo 9 en adelante. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué cosa, hermanos? Entonces la Biblia dice que hay una ira de la cual el hombre necesita ser salvo. Y hay una ira de parte de ese Dios justo, y su ira es justa como consecuencia. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Note, seremos salvos por su vida. La reconciliación tiene que ver con Jesucristo. El ser salvos tiene que ver con ser salvos por su vida. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa, hermanos? La reconciliación. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, ¿cuál es entonces, hermanos, la diferencia entre la expiación que tenía que ver con cubrir? ¿Qué diferencia pues hay entre la expiación del Antiguo Testamento y la palabra traducida en el Nuevo Testamento a reconciliación? Bueno, Cristo, hermanos, Cristo hizo la expiación de nuestros pecados en la cruz. Para que hubiese expiación, volvemos a lo mismo. Tenía que haber un sacrificio completamente perfecto, completamente inocente, completamente sin mancha. Y ya hemos visto a través de la Biblia que no hay absolutamente nadie, ningún ser humano, que cumpla con los requisitos para ser sustituto por nosotros. Cristo entonces, hermanos, hizo la expiación de nuestros pecados en la cruz. La reconciliación, hermanos, la reconciliación es la obra del Espíritu Santo cuando el pecador cree y acepta lo que Cristo ha hecho por él. No hay forma de que una persona pueda ser reconciliada con Dios a menos que realmente crea y acepte ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Note lo que dice el versículo 10 en Romanos capítulo 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El hombre es el hombre el que necesita cambiar sus sentimientos de temor y odio hacia Dios. Tal vez alguien diría de la siguiente manera: no, pastor, yo realmente nunca he odiado a Dios. Pero la realidad, hermanos, es que cuando la persona no acepta este sacrificio de redención o este sacrificio de expiación de Jesucristo, no puede haber, hermanos, reconciliación. Ahora, estamos hablando particularmente de algo importante, hermanos. ¿Qué se necesitó? ¿Qué cree usted que se haya necesitado para que llegue antes la reconciliación? Es decir, que para que exista la reconciliación, primeramente tuvo que haber existido, ¿qué cosa? Un pleito. Para que exista la reconciliación, primeramente tuvo que haber existido un pleito o una rebelión o una desobediencia contra Dios, que es santo, y contra Dios, que es perfecto. El hombre mismo, hermanos, el hombre mismo necesita de esa reconciliación. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre, hermanos, es el hombre el que necesita cambiar sus sentimientos de temor y de odio hacia Dios. Y déjeme decirle una cosa. ¿Por qué lo digo? Porque Dios no tiene por qué cambiar. Dios sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue siendo amor. Dios sigue siendo con todos sus atributos, tanto morales como naturales. Dios no cambia. Dios entonces es inmutable. Él no cambia. Mi pregunta es esta: entonces, ¿quién es el que necesita cambiar para que haya una reconciliación? El hombre. Entonces el hombre es el que necesita cambiar para que haya una reconciliación. Dios, hermano, sigue siendo exactamente el
mismo. Él no cambia. Mire, segunda a los Corintios, capítulo 5. Vamos a segunda a los Corintios, por favor, en sus Biblias. Segunda a los Corintios, en el capítulo 5. Versículos 18, 19 y 20. ¿Lo tenemos? Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, ¿qué cosa dice? De la reconciliación. Ahora, déjenme le explico de esta manera. Nosotros antes estábamos enemistados con Dios. Mi pregunta es esta: ¿qué era lo que causó la enemistad entre nosotros y Dios? Nuestro pecado causó la enemistad con Dios. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad o del Evangelio de Jesucristo y tomamos una decisión por Cristo, entonces en ese momento fuimos reconciliados. Y en el momento que fuimos reconciliados, significa que fuimos ahora nuevamente aceptados delante de Dios. Pero no solo eso, sino que se nos ha encargado un ministerio de que haya más gente que se reconcilie con Dios. Es por eso que le hablamos y le compartimos a la gente. Es por eso que la gente tiene que escuchar el Evangelio de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. El texto dice en el versículo 19 que Dios, note lo que dice el texto 19, que Dios estaba en Cristo. Note cómo la reconciliación siempre estará a través de un medio que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra o la predicación de la reconciliación. Y en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación, hermanos, nos restauró a su favor, satisfaciendo las exigencias de la justicia de Dios mismo hacia nosotros. Y déjeme le pongo esta ilustración, bueno, una ilustración que tiene que ver con la Biblia. Dice la Escritura en el libro de Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y luego el mismo libro de Génesis dice, entonces Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando aparece, hermanos, en escena la narración de Génesis capítulo 3, entonces el hombre se enemistó contra Dios porque el hombre empezó a desobedecer a Dios. Como consecuencia, desde Génesis capítulo 3 en adelante, la Biblia dice en el libro de Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, no hay absolutamente nadie quien busque a Dios por sus propias fuerzas o métodos. Necesita solamente la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación, hermanos, nos restauró a su favor, satisfaciendo las exigencias de la justicia con nosotros. Dios no ha cambiado. Él sigue teniendo la misma actitud para el pecador. Él sigue teniendo la misma actitud con el impío. Pero para ello Él ha provisto un medio de salvación. Ha provisto una palabra de reconciliación solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y nadie, absolutamente nadie, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Colosenses 1:20. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1 y el versículo 20. ¿Lo tenemos? Amén. Y por medio de Él, de Jesucristo, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo se obtuvo esa reconciliación, hermanos? Sino solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Note, 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todo esto, hermanos, no se trata de nosotros, sino se trata de la reconciliación que Dios da a cada ser humano y que al hombre le corresponde realmente apropiarse de esa reconciliación por fe en ese Señor Jesucristo. Nuestra condición delante de Dios, hermanos, hasta antes de llegar al conocimiento de la verdad, o hasta antes de llegar al conocimiento del Evangelio de Jesucristo, nuestra posición era solamente enemistad en contra de Dios. Y alguien pudiera decir, ¿por qué, pastor, si yo todo el tiempo oro a Dios? ¿Por qué si yo todo el tiempo me encomiendo a Dios? No se trata de lo que usted y yo hacemos, se trata de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. En eso consiste la reconciliación, porque la expiación en el Antiguo Testamento, que tenía que ver con cubrir, es traducido en el Nuevo Testamento a reconciliación. Ahora Él vino a buscarnos, como dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué cosa? Vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Hermanos, nosotros no buscamos a Dios. Nuestra naturaleza no quiere buscar a Dios. Él vino y nos buscó a nosotros. ¿Dónde nos encontró? Nos encontró donde tomamos una decisión por Cristo, una decisión de fe y una decisión de arrepentimiento. En ese lugar, en ese templo, en esa predicación, en ese folleto, en esa visitación en la casa, en ese testimonio de alguien, en esa invitación de alguien, Él vino y nos buscó. Mire, hermano, ¿quién es el ofendido? Dios es el ofendido. ¿Qué le ofendió a Dios de nosotros? Nuestro pecado. Si Él es el ofendido y nosotros somos los ofensores, ¿qué le corresponde al ofensor hacer? Ir y reconciliarse con aquel al que ha ofendido. Pero ¿qué hizo el que realmente estaba ofendido por nuestras acciones, por nuestros pecados? ¿Qué hizo el ofendido, hermanos? Dice San Juan capítulo 1 y versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces el ofendido, ¿qué cosa? Vino. Entonces el ofendido vino a buscarnos y a decirnos, necesitas estar en paz conmigo. Necesitas reconciliarte conmigo. Eso es lo que, este es el otro medio, hermanos, de nuestra salvación. Y el último se llama redención. Ese es el último. Redención.
Hagamos un recuento. ¿Cuál es el primer medio? ¿Cuál? Propiciación. El segundo, sustitución. El tercero, expiación, que es traducido a reconciliación. Y el cuarto, es, hermanos, la redención. Ya se vino el agua. Ya me rotaba la luz. Redención. Redimir, redención o redimir, hermano, significa dos cosas de alguna manera. Comprar, pero también significa rescatar. Comprar o rescatar. Vayamos a ver en qué consiste esto. Vamos a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo, no sé si me están poniendo atención ya a estas alturas. No sé cuántos están acordando que no metieron la ropa. Levítico capítulo 25. Ya como que la ropa ya se mojó, esa ya Levítico capítulo 25, versículo 23, 24 y 25. Levítico 5, versículo 23, 24 y 25. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ya no están poniendo atención. Levítico 23. Levítico 25, versículo 23 al 25. A ver si no se nos topan los climas. ¿Ya lo tenemos? Levítico 25, 23. Dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ahora mire, pongan atención aquí, por favor. ¿Cuál era la forma en la cual una persona podía vender? Según el texto. Según el texto 25. ¿Cuándo qué? Cuando empobreciere. Es decir, en otras palabras, cuando tuviere necesidad. Entonces, va a vender esto, pero tiene la oportunidad. Si usted sigue leyendo los versículos, usted va a encontrar que había oportunidad para que esto fuera rescatado. Su propia posesión o sus animales o lo que sea, él podía rescatar, pero no literalmente él, sino que el pariente más cercano tenía la responsabilidad de rescatar la heredad o de rescatar la parcela o la posesión. Además, llegaba un determinado tiempo, en el tiempo del jubileo, donde todo lo obtenido tenía que regresarse. Pero de inicio, quienes vendían sus heredades era porque tal vez estaban enfermos, empobrecían o habían tenido alguna calamidad dentro de su casa y por eso vendían las heredades. Pero el pariente más cercano podía venir y comprar la heredad y devolvérsela a su pariente.
¿Se acuerdan, por ejemplo, del caso de Ruth? ¿Sí? En el caso de Ruth, ¿qué pasó, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan, cierto? Noemí prácticamente llegó sin nada. Noemí llegó absolutamente sin nada. Había perdido absolutamente hasta su parcela, su tierra, y se fue porque había una grande hambre en Judea. Después de que anduvo Noemí por aquellos rumbos, la Biblia dice que se regresó y que ya no quería que le dijeran Ruth, sino que le llamaran ¿cómo? Mara, porque en la aflicción y en la amargura de espíritu estoy, dijo ella. Ya no me llamé Ruth, sino llamadme Mara. Sí. A lo que voy es a lo siguiente, hermanos. ¿Quién rescató las posesiones de Noemí? Vos. Mi pregunta es esta. ¿Vos eras el pariente más cercano? No. Había otro pariente más cercano que le dijo, hey, tú fulano. ¿Perdón? Y él dijo, hay que redimir a esta mujer y todo lo demás. Y él dijo, yo no quiero nada. Entonces Boaz redimió a Noemí por medio de Ruth, y las posesiones que antes eran de su esposo volvieron otra vez a ella y fue bendecida. Ok, la idea principal es esta. La redención tiene que ver con comprar y tiene que ver con rescatar. Vayamos a un ejemplo en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 32. Jeremías, capítulo 32. Versículo 6 en adelante, al versículo 12. Jeremías 32, versículo 6 al versículo número 12. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Esto es un acto de remisión. Esto es un acto de remisión. Ahora, ¿en qué sentido ahora el medio de nuestra salvación es la redención? Es lo que vamos a ver a continuación, y con eso termino. Y si quieren termino ahorita, pero nadie se va a ir. Entonces, déjenme terminar bien. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras distintas o dos palabras que se traducen para redimir en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es comprar. Comprar.
Vaya, por favor, conmigo a Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Apocalipsis 5, 9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, ¿cómo dice el texto, hermanos? Cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre nos has comprado. Con tu sangre nos has redimido. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Gálatas capítulo 3 y el versículo número 13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el texto: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado. Ahora vamos a tratar de entender la idea principal. El primer significado de redención en el Nuevo Testamento tiene que ver con comprar. Cristo, dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué de la ley? Porque dice el texto: hecho por nosotros maldición. Es decir, de una manera voluntaria Cristo se hizo por nosotros maldición. Es decir, a él se le añadió la maldición de haber muerto en un madero. Dice el texto: porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo, hermanos, entonces? Nos redimió. Hubo un precio por esa redención. Jesucristo prácticamente, hermanos, nos compró. Y si Él nos compró con su sangre, y si Él nos compró, entonces ahora somos doblemente de Él. ¿Lo sabían? Porque primeramente fuimos criaturas, fuimos creación de Él. Y después de llegar al camino de la salvación, nos redimió, nos compró y ahora somos doblemente de Él. En primer lugar, cuando nos creó, y en segundo lugar, cuando nos redimió o nos compró. ¿Se acuerdan ustedes de aquella pequeña ilustración del niño que fabricó un pequeño barquito? Y después de haberlo hecho, lo puso en la corriente de un agua como ahorita. Y quería verlo cómo navegaba su barquito hecho por él. Y allí iba a la par junto con su barquito, pero le ganó más la corriente y perdió de vista el barquito. Después de un tiempo, usted sabe que lo encontró en una tienda, en venta. Llegó con el tendero y dijo: quiero ese barquito porque ese es mío. ¿Qué le dijo el tendero? Hay que pagar por él. Este barco tiene un precio. Y el niño alegaba y decía: es que yo lo hice. Y el tendero decía: no, este barco tiene un precio. Entonces va y mata el cochinito y saca todos los ahorros y compra aquel barquito. ¿Y qué le dice a su pequeño barquito? Ahora eres doblemente mío. Te hice y te compré.
Ahora somos doblemente de Dios, hermanos. Él nos hizo y Él nos compró. El mercado de esclavos y el mercado del pecado, hermanos, solamente había un precio por nosotros. Y el precio era su propia vida y su propia sangre por nosotros. Y en segundo lugar, y termino con esto, la segunda palabra que puede ser traducida también en el Nuevo Testamento no solamente es comprar, sino que también tiene que ver con comprar y poner en libertad. Comprar y poner en libertad. Cuando un esclavo del tiempo del Antiguo Testamento decía, yo me encariñé con mi amo, quiero estar aquí, ya vimos lo que se hacía, ¿verdad? Se le perforaba la oreja, donde eso significaba que el esclavo voluntariamente se quedaba a trabajar con su amo. La diferencia de la redención de nosotros, hermanos, es que Jesucristo nos compra con su sangre. Pero no solamente nos compra, sino que nos deja en libertad. No en libertinaje, sino en libertad. Al pagar el precio del rescate, prácticamente, hermanos, quedamos en libertad completa. Y ha dejado solamente en nosotros su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que guíe, enseñe y exhorte al creyente con su palabra. Hay muchas cosas en esta vida que podemos hacer, pero que no debemos hacer. ¿Entienden la diferencia? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hemos sido comprados y hemos sido puestos en libertad. Así que si el Señor os liberta, así que si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si hemos sido librados del poder y del efecto del pecado, yo no entiendo por qué entonces muchas de las veces queremos regresarnos el camino ya recorrido. ¿Será porque tal vez la Biblia tiene razón cuando dice de la siguiente manera que al que se le perdona poco, poco ama, y al que se le perdona mucho, mucho ama? Hemos sido rescatados. Nosotros oímos el testimonio del pastor Arturo Villa, ¿se acuerdan? ¿Qué mejor ejemplo para ponerle de la idea de rescate que el que usted escuchó hace tiempo? ¿Se acuerda que él decía, cómo no debo y cómo no puedo estar agradecido con Dios? ¿Se acuerda? El rescate, hermanos, si bien es verdad que nos deja en libertad, pero también nos deja con una enorme responsabilidad